Hola, un saludo. Lo estoy haciendo ahora en la mañana. Bien, pues dentro del marco del capítulo cuarto de la escatología neotestamentaria, como os apunto ahí en el programa, hay un último escolio, un último apartado significativo por lo que puede tener de referente en la comprensión de la escatología para nosotros mismos, ¿no? Es lo que se refiere a la espera próxima de la parusía en el Nuevo Testamento, en los primeros cristianos. Jesucristo ha muerto y ha resucitado, aparece en la primera comunidad cristiana, se elabora, se procesa y nace a la luz del Maranatá, de Ven Señor Jesús. Bueno, los primeros cristianos aguardan que venga Jesús en plenitud, en gloria, ¿no? Y que acontezca ya de una forma definitiva lo que se había anunciado en los profetas, en Daniel, que venga el Hijo del Hombre en gloria y en poder. Pasa la primera generación y aquello no ocurre, ¿no? Temporalmente, no viene. Entonces, ¿cómo superan los primeros cristianos esa contradicción? Jesús iba a venir y cuando vemos cómo se elaboran los textos, notamos que, bueno, porque la forma de solucionarlo o de elaborarlo es recurriendo a la fuente jesuánica, ¿no? Que nos decía Jesús de esto. Entonces vamos a ver ese tema de la proximidad de la parusía, de cómo los primeros cristianos solventan ese problema de que no llega. Y para eso, pues, hacemos lo que creemos que hicieron ellos, ¿no? Por lo que observamos en los textos, que es, bueno, Jesús de esto que nos dijo, Jesús de esto que pensaba, y, es decir, el pensamiento de Jesús sobre la parusía y el momento de la parusía, ¿no? Y, con Jesús, y Jesús había participado de lo que era el contexto cultural, religioso y apocalíptico de aquella época, ¿no? Y nos encontramos con bloques de textos que van en esa dirección. Si vemos, por ejemplo, pues Mateo 10:23, Marcos 9:1, Marcos 14, ¿no? Con sus paralelos, pues nos encontramos ahí que Jesús ha hablado de una parusía próxima. Recordar los textos, ¿no? En verdad os digo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, en Mateo. En verdad os digo, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios, Marcos 9. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Unos textos que se reconocen auténticos en la exégesis y que de alguna manera nos muestran la persuasión clara de que se va a cumplir pronto aquello que Daniel 7:12 había dicho: verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, y que eso estaba cerca, ¿no? Pues posiblemente en la mente de Jesús pues participa esa misma mentalidad y esa cercanía que era la que se daba en aquella época, la que se ofrecía, la que se explicaba y que estaba en aquel contexto. Claro, la cuestión es en qué medida esa cercanía era solamente una cercanía cronológica en el pensamiento de Jesús, o había otra consideración de esa cercanía, ¿no? ¿Era una cercanía cronológica sin más, o había algo más que una cuestión temporal de que va a venir pronto, entendemos o sentimos? Porque se distingue también lo que podría ser una cercanía cualitativa, que vemos que está subrayada por Jesús y que esa sí es específica y es cualificativa de él, ¿no? Jesús dice que el reino ya está cerca porque se ha cumplido el tiempo, se está refiriendo a un tiempo kairos, a un tiempo teológico, ya está actuando Dios, y entonces el reino de Dios ya está presente, ya está actuando, por lo tanto es una cercanía de acción, ya está entre nosotros. Y decirle a Juan lo que estáis viendo y oyendo.
Los ciegos ven, los cojos andan, los pobres. Se está cumpliendo incluso más de lo que habían dicho los profetas, se está cumpliendo. En ese sentido, Jesús ha podido participar de la idea de una cercanía cronológica con sus paisanos, a nivel religioso, cultural, social, pero lo que él anuncia de una forma singular y específica sería lo más peculiar, lo más absoluto, es la inédita vivencia que él tiene y que en él se da de que está llegando al reino de Dios y está llegando a través de su persona. La cercanía actual de su persona, ¿no?, a lo anunciado. Anuncia un reino con el que él mismo se siente ligado y siente que es lugar ya de Dios en medio de la historia que está actuando. Por lo tanto, cerca, tan cerca como que toca la realidad, ¿no? Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que entonces su reino ha llegado a vosotros, está ya entre vosotros. Es una identificación con ese reino. Entonces, más que, es decir, la singularidad de Jesús, más que un planteamiento sobre lo cronológico, es un planteamiento, diríamos, óntico-existencial, de identidad de él y que se realiza en su existencia. Es decir, estamos hablando de una concepción de tiempo que no es como la nuestra, no es una concepción de tiempo física, sino que es una concepción de tipo abierto, ¿no? En ese sentido también descubrimos que en el propio Jesús se presenta una incertidumbre sobre lo que pueda ser la cronología o el modo de realizarse, ¿no? Vemos cómo él habla, ¿no?, de esa vivencia de la incertidumbre, dice, y lo vemos en distintos elementos, ¿no? Hay otros textos tan auténticos como los que leíamos antes, donde se habla de una elasticidad del tiempo de espera. Y Jesús advierte, ¿no?, que Dios puede tanto abreviar o como prolongar lo que se refiere a este tiempo, ¿no? Estamos en un tiempo de gracia y no únicamente de juicio, ¿no? Así, él, por ejemplo, cuando forma a sus discípulos y los enseña a orar, una clave de esa oración es la petición de la venida del reino, de que se adelante, que se desarrolle, que avance el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Lo cual quiere decir que lo estamos esperando, que queremos que se acelere. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Por otra parte, se les invita a que sean pacientes, ¿no? Vosotros está como el siervo, no sabemos, y si no llega, estar ahí con paciencia, ¿no? Las parábolas de vigilancia de las vírgenes, ¿no? En ese sentido, Jesús se situaría más allá de lo que son las conjeturas, ¿no?, de tipo de apocalipsis baja, ¿no?, de fechas. No entra en el juego de las fechas, ¿no?, sino entra en la espera. Incluso el tiempo lo ve como lugar de la paciencia de Dios para que se puedan convertir los pecadores, ¿no? En ese sentido, hay un dato que sí es revelador. Es decir, cuando a Jesús se le pregunta o se le inquiere directamente sobre fechas, siempre tiene la misma actitud, ¿no? No habló de fechas, rechazó que se pudieran dar fechas y afirmó su ignorancia, ¿no? En Marcos 3:32 dice, ni el Hijo del Hombre lo sabe, solo el Padre. Y después cuando se le habla del reino de Dios, dice, el reino de Dios no vendrá para téresis, no vendrá por observación, no es una cuestión científica de analizar los datos, lo que está ocurriendo y entonces ya va a venir, ¿no? El otro día me escribía, ¿no?, una señora de Jerez de los Caballeros y me decía, Pepe, esto que está aconteciendo y ahora eso que han dicho en la televisión que se ve como un astro luminoso, ¿no será que se está cumpliendo, no? Siempre tenemos esa tendencia, ¿no?, de decir, en este momento estará pasando. Siempre ha habido datos para poder entender que estábamos en el último momento. Pero que eso no es una clave teológica. La clave teológica que da Jesús es, pues precisamente con esas claves, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora, no lo sabemos, Mateo 24:42, y vendrá, Mateo 24:43, como un ladrón. Claro,
Es extraño, ¿no? Porque la comparación es fuerte, es decir, como un ladrón, y el reino de Dios como un ladrón. Pero realmente lo que se está refiriendo es a ese planteamiento de un reino, ¿no? Y de un acontecimiento que está muy cercano, pero que realmente lo que es estructurante, forma parte de la fe, del anuncio del Evangelio, es una cercanía cualitativa, no crónica, no de cronos, ¿eh? Y que ahí no cabe, ni tiene ningún sentido, no forma parte del ámbito de lo que Jesús presenta, una planificación de fechas, nada más lejos de Jesús. Por otra parte, vemos que él ha previsto un tiempo intermedio entre la Pascua, acontecimiento, muerte, resurrección, y la parusía. Es decir, ha preparado un grupo de discípulos para una misión. Y le ha dado claves para realizar esa misión, incluso una ética para transmitirnos a la humanidad, podríamos decir, ¿no? Un modo de vivir según Dios para que se realice en la historia. Luego, en ese sentido, Jesús ha previsto un tiempo intermedio entre resurrección y plenitud de todos los tiempos, ¿no? Las mismas parábolas de crecimiento a las que aludíamos antes también hablan de todo un proceso. Ya está sembrado, ya se ha iniciado, se ha incoado, pero estamos esperando, ¿no? La misma llamada a la vigilancia permanentemente. No una vigilancia porque va a llegar un momento, sino esa actitud abierta ante lo que está viniendo y va a llegar como actitud espiritual permanente, ¿no? Después lo logias, ¿no? Es decir, cuando llegue ese momento, ¿no? Es decir, solo algunos estarán despiertos, estarán, ¿no? En Marcos 9.1 o incluso esa visión, ¿no? Es decir, oye, esto que se está haciendo, esto tendría que ser para los pobres, ¿no? Y esa lectura, ¿no? Pues cristológica, teológica, dice, bueno, pues está preparando mi tumba, pero a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Una mirada a la presencia y a la realidad, ¿no? Que es el futuro también y que prevé, ¿no? Que hay un tiempo intermedio, ¿no? En este sentido, entonces, vemos cómo Jesús ha podido participar de la sensibilidad común, de que estamos en un momento definitivo, que, ¿no? Que se espera, se aguarda, que estamos en tiempos apocalípticos, a la luz de Juan el Bautista, etc. Pero se ve claramente, y lo vamos a ver más adelante también, la comparación de Jesús y Juan el Bautista, que Jesús se centra en lo que es la relación de comunión con Dios y la actuación de Dios en medio de la historia, que con él se ha cumplido lo que estaba anunciado y ya ha comenzado el proceso del reino de un modo imparable y ya está entre nosotros, ¿no? Y que las claves del reino son de orden profundas, teológicas y comunionales, ¿no? Bien, a esto acuden los primeros cristianos, entendemos, cuando dice, bueno, pues si no llega la parusía, si estábamos esperando y estamos viviendo y estamos hasta entregando nuestros bienes, estamos viviendo toda esta realidad y, ¿no? ¿Qué hace entonces, o qué notamos que hace el cristianismo primitivo? Bueno, pues por una parte, el cristianismo primitivo ha participado, según vemos los escritos, en la época en que se dan, los que son primigenios, Primera Tesalonicenses, etc., ahí notamos cuál era la sensibilidad primera y más común. Y después, según los textos se van avanzando y van ya entrando a finales de la generación, pues vamos viendo cómo se va haciendo una reflexión y una reelaboración de esa perspectiva de la proximidad, ¿no? Lo primero que nos encontramos es una visión, los primeros escritos de Pablo, de que la parusía va a ser en un plazo próximo, en un plazo breve, ¿no? Si vemos Primera Tesalonicenses, vamos a leerlo porque es iluminador y lo conocemos, es un texto muy, muy conocido. En Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, nos dice, ¿no? Os decimos esto como palabra del Señor, ¿no? Como algo perteneciente al contenido de la fe y de Dios mismo. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto a ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor.
Esa clave definitiva es: estaremos siempre con el Señor, que es el horizonte de la parusía y de la escatología, la comunión de vida con Cristo, ¿no? En Pablo. Por lo tanto, aquí se nos está hablando los primeros cristianos. Ese día se avecina y estamos con una actitud que es la que caracteriza a la comunidad cristiana, ¿no? Y que decimos que debería caracterizar permanentemente en la historia de la Iglesia, que es Maranatá, ven Señor Jesús, ya estás llegando, y nosotros somos testigos de que ya estás actuando y estás aquí, ¿no? Pero esto que dice Pablo, en el mismo contexto en que se está diciendo esto va a venir ya, sin embargo, dice, bueno, pero cuidado, que esto no es una cuestión de fechas, ¿no? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo será? Y aquí es muy sugerente como en 1 Tesalonicenses 5.1 hace una aseveración ante ese hecho y dice, bueno, de esto nosotros qué sabemos, o qué, dice, ese día, hemos dicho el texto 5, ¿no? 5.1. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, los dolores, tal, ¿no? Como ladrón en la noche. Ahí vemos una referencia jesuánica clara y directa, conectando con el Jesús histórico, ¿no? Esto será como un ladrón. Y después en 2 Tesalonicenses avisa a Pablo, no se deje engañar por los que dicen que vienen, que va a venir, que ya está aquí, que queda la historia, estamos en la historia, ¿no? Eso vemos en los primeros escritos de los cristianos. ¿Qué ocurre después en los escritos más tardíos? Cuando ya ha ido avanzando el tiempo y se ve que no llega, cuando va pasando una generación. ¿Se deja de hablar de parusía? Por lo que nos llama la atención es que no se deja de hablar de parusía, sino que incluso hasta se intensifica ese lenguaje. Es decir, no se echa atrás él, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en Filipenses, por decir alguno de los textos, ahí tenéis toda una serie de textos que podéis ver, pero veamos Filipenses, por ejemplo, Filipenses 4:5. Este mandamiento que es tan bonito, ¿no? Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, ¿no? Dice, el Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna, ¿no? El Señor está cerca. Y ha pasado ya y se está ultimando la generación, ¿no? 1 Timoteo 4.1, 2 Timoteo 3.1. Es decir, se habla de los últimos tiempos, de la aparición de Cristo, el Señor está cerca, la venida ya se está dando, ¿no? Claro, ahí que estamos viendo. Pues estamos viendo que se acentúa no un sentido cronológico de la parusía, sino que se está acentuando un sentido teológico. Es decir, la parusía, el reino de Dios en plenitud, está en claves de vecindad. Es decir, ya está con nosotros, camina con nosotros, nos lleva hacia la plenitud, ya está actuando en nosotros, aquello que esperamos, ¿no? El esperado está presente, está cerca, viene con nosotros. No es una realidad de un Cristo que está lejano, ¿no? Su espíritu está actuando en nosotros. Entonces nos damos cuenta que lo que era, en principio, o podía estar intensificado como una espera cronológica que va a ser inmediata, se va elaborando y se va despojando de ese sentido más cronológico y va quedando y emergiendo de una forma más clara el sentido teológico. La cercanía temporal no forma parte del contenido de la fe. No os dejéis engañar, avisaba ya al principio en Tesalonicenses, ahora con mucha más razón. Ahora de lo que están convencidos perfectamente es que su vinculación con Cristo resucitado es estrecha y cercana, y que ese Cristo ya está actuando entre nosotros. Y nada ni nadie puede separarnos de ese amor de Dios que se ha manifestado en Cristo resucitado y que ya está actuando. Entonces, la vecindad de la parusía
no es una cuestión de qué momento se va a dar, sino de cómo ya está operando en nosotros y está actuando la fuerza de ese Cristo resucitado que nos conduce a esa plenitud, que viene a nosotros y nosotros nos vamos acercando. La parusía es lugar del encuentro. En la medida que nosotros profundizamos en esa comunión con Cristo y estamos cerca, dejamos que Él llegue hasta nosotros nos estamos cristificando y glorificando y accediendo a esa parusía. Y con nosotros toda la historia y toda la creación. Entonces la cercanía viene dada porque nosotros estamos ya en un contexto escatológico. Cristo ya ha resucitado y estamos en ese tiempo que es tiempo ya para la plenitud. Entonces estamos tensionalmente, pero estamos asumidos, seducidos por la plenitud y por la parusía que ya está actuando entre nosotros. Y esa acción, el cristiano, el hombre creyente, seguidor de Jesús, es el que ve la acción de la fuerza de la parusía que se va acercando y nos va acercando a nosotros hacia ella. Y se va dando entonces ese proceso. Queda claro en ese sentido entonces cómo en la escatología tenemos que entrar en unas consideraciones del tiempo salvífico, del kairos. Entonces nosotros no anunciamos un calendario, nosotros no entramos en fechas del fin del mundo, nosotros no tenemos un contenido de una apocalíptica sectaria. No, es una apocalipsis reveladora de plenitud. No es de destrucción, no es en ese sentido. Por eso hay que cuidar cómo interpretamos los signos. Nosotros no estamos llamados a la destrucción. Estamos llamados a un último día porque va a haber un primero. Pero nuestro anuncio no es el último día, es el primero, que exige un último día, porque va a empezar la novedad. Pero es la novedad lo que nosotros anunciamos. Y eso ya se está dando, ya se puede. Nosotros vemos los signos de la parusía, los signos del resucitado. Bien, en ese sentido, aquí terminaríamos lo que es la visión neotestamentaria de la escatología. Si tuviéramos que coger dos consideraciones fundamentales que nos da el Nuevo Testamento en torno a la escatología, habría que decir primero la articulación cristológica que Pablo expresa ya también, ¿no? Es decir, nuestra novedad escatológica está en Cristo. Cristo nos ha dado una nueva comprensión de la esperanza. Y en él nos encontramos la articulación bimembre del sentido escatológico de nuestra fe, de nuestra esperanza. Cristo ha resucitado y el reino de Dios ya está aquí. Estamos en proceso y en tensión hacia una realidad de plenificación que todavía no se ha dado y por eso vivimos en la esperanza. Ese todavía no es para acentuarlo, no para neutralizarlo. La iglesia que pierde el espíritu del Maránata tiende a conservarse y a asegurarse y a defenderse. La iglesia que cree en el Maránata y vive desde ella y no se enfría en ese Maránata, que es una tentación que hemos tenido en la historia y hemos caído en ella, es la iglesia que arriesga, que se entrega, que es libre y que no tiene miedo a la muerte. Desde esta visión de articulación bimembre, pues no cabe un presentismo, ¿no? No, nosotros reconocemos que aquí hay una tensión bien mal y que estamos en proceso de purificación y que deseamos la plenitud de este bien. Y tampoco queremos caer en un futurismo. No, es decir, la ampliación del presente de Cristo, es decir, hay un hilo de continuidad entre lo que nosotros aguardamos y lo que estamos viviendo ya, ¿no? Entonces la realidad del ya está iluminada por lo que esperamos. Y la esperanza última la vamos viviendo y experimentando desde las esperas y desde la experiencia de encuentro con Cristo que vamos teniendo en la historia. Entonces no hay una separación radical, ni de un presente que se absolutiza, ni de un futuro que se radicaliza y se lleva al extremo allá. Estamos ya en el momento escatológico y en esa instancia del ya todavía no. Entonces nuestro modo de entenderlo es desde la instancia cristológica. Cristo ya ha venido. Y Cristo ya nos ha vuelto a ir. Cristo ya ha venido. Y Cristo ha de venir. Pero no en el sentido de una vuelta aquí, sino en el sentido de un encuentro definitivo con Él, en la plenitud. Somos nosotros los que vamos caminando hacia Él. Y habrá un momento en que lleguemos a esa cercanía radical y absoluta que se da en la Trinidad y en la plenitud. Entre ese Cristo ha venido y ha de venir está la historia en la que nosotros estamos y en la que vamos viviendo nuestra esperanza.
¿A qué estamos llamados los cristianos? ¿Y qué es lo que nos ha de caracterizar? Pues precisamente la esperanza. Vivimos con una dirección hacia lo esperado. ¿Y cómo vivimos lo que estamos esperando? Actuándolo. La acción del Cristo resucitado y de esa parusía que nos está seduciendo, en el mejor sentido de la palabra, es lo que nos da fuerza para comprometernos en este mundo siendo testigos de esa vida nueva. Estamos llamados a la fraternidad, definitiva y total. Construyamos la fraternidad. Estamos llamados a la generosidad y al amor de la donación radical. Vivamos en ese amor. Estamos llamados a la justicia, lo que hace justicia a la historia, le da sentido. Hagamos justicia en la historia. Porque esa es la forma de esperar. La esperanza es una virtud operativa y dinámica, porque la acción de Dios viene y nos va llevando a esa plenitud. Entonces, planificarnos en la debilidad, en lo pequeño, en lo diario, en el momento, hacer eterno el momento, bueno, pues ese es el modo de esperar, ¿no? Y en ese sentido, no hay salvación desencarnada. La salvación es encarnada, no se trata de la sublimación del fracaso. Ni podemos decir que el Antiguo Testamento era materialista y el Nuevo Testamento es espiritualista en la forma de considerar la retribución o la promesa. No, es decir, ese sentido unitario del hombre, de la creación, de la relación de comunión con Dios, se da en los dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos presenta el Nuevo Testamento es una salvación que se realiza desde la encarnación de Dios. Entonces llega a plenitud esa relación de Dios con la creación, con la historia y con la humanidad, en cuanto que Él mismo se encarna. En ese sentido, entonces, toda la historia y el momento escatológico esperado, el eschatón, lo entendemos como una realidad procesual, que viene desde la protología, creación del mundo, hasta la escatología y la plenitud, ¿no?, del omega, desde el alfa hasta el omega. Y todo eso viene articulado por el acontecimiento Cristo. ¿Cuál es nuestra visión de esta realidad? Que Dios se ha encarnado en Jesucristo, ha muerto y ha resucitado. Entonces entendemos la historia pues, como un tiempo en el que se vive un proceso y en el que llegamos a la maduración de la plenitud. Y eso se hace no desde fuera, no desde la norma, sino en un sentido procesual en el que nosotros estamos en relación no con algo ni esperando algo, sino con alguien. Y ese alguien es Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado y ya es plenitud de la historia. Él es nuestra parusía, Él es nuestro reino y en esa dirección estamos. Es bonito lo que nos revela el Nuevo Testamento y lo que vemos en estas claves, ¿no? Esta articulación cristocéntrica, esta novedad escatológica, este sentido de la esperanza y esta conexión entre el principio y la plenitud. El Dios que creó por amor, en el amor se nos ha manifestado y para el amor nos lleva y nos espera. Pero nos espera acercándose. Y nosotros nos acercamos pues viviendo en esa espiritualidad encarnada de un amor que se hace historia y que hace que avance el reino, esperando y acelerando el reino de Dios. Así lo dice Pedro en su primera carta. Hasta aquí el capítulo 4.